Conexión Vital. Buenas, una vez más nos encontramos en un miércoles de Conexión Vital. El día de hoy nos acompaña Kevin Aguilar Chacón, que es productor de papa de tercera generación. Kevin, nos encontramos en Pacayas, me faltó decir antes, y tenemos aquí atrás una máquina. ¿Qué podría explicarles usted a los que nos ven de qué es esa máquina, qué hace y en qué beneficia al consumidor? Y bueno, esa máquina que vemos atrás, son varias máquinas en realidad, es todo un proceso, es el proceso de lavado de la papa, ¿verdad? La traemos de las fincas, viene de papa sucia, recién cosechada. Esa papa la pasamos por unos tanques que se acumula agua con unos cepillos. Esas papas pasan por la superficie de los cepillos, lo que hace es quitarle el exceso de tierra. Pasa luego a otra máquina que le llamamos un presecado. Son otros cepillos que también quitan el exceso de humedad y hay una cortina de aire con unas turbinas que también quitan un poco de humedad. Después pasa por un túnel un poquito más largo que tiene otras turbinas de aire. Van las papas girando sobre unos rodillos y ese aire es calentado por gas. Entonces lo que hace es terminar de secar la papa. Finalmente pasa a una banda de selección donde hay 4, 5 o 6 personas que seleccionan las calidades, primera, segunda, incluso la papa que se califica como desecho. Y al final la parte de empacado. Se empaca en sacos o en mallas de 45 kilos o en cajas de 16 kilos, dependiendo del mercado que se le dé. Y luego se entarima y está lista para ser distribuida ya. ¿En qué le beneficia al consumidor este tipo de proceso? Porque entiendo que fuera de Costa Rica no se realiza este proceso a la papa y normalmente viene no tan llena de tierra, pero sí empolvada cuando llega al país. Sí, eso es porque le aplica un proceso de cepillado, solamente pasa por unos cepillos, ¿verdad? Lo que hace es quitarle como el exceso de tierra, pero siempre queda sucia. Acá el beneficio que podría verse para el consumidor es que siempre va a ver la papa como verdaderamente está, ¿verdad? Si es primera calidad, si tiene algún daño mecánico o daño por insecto, eso se va a ver muy fácil. Entonces, una papa lavada, pues la vas a ver que esté a 100% buena o tenga algún daño. Don Kevin, cuando una papa empieza a producir solanina, como la que viene de Estados Unidos normalmente, y lo Ajá, digo porque tengo las actas notariales donde hemos ido a los supermercados sí. a tomarlas, y ya muestran tonos verdes, ¿es fácil verla cuando está llena de polvo o se aprecia mejor cuando está lavada? No, se aprecia mucho mejor cuando está lavada. Digamos, si está llena de polvo, tendrías como que agarrarla y limpiarla un poquito, ¿verdad? Para Y verlo. O una sea, por una en una y rueda. una por una, sí, correcto. No es nada sencillo, a diferencia de que cuando está lavada, pues es muy fácil notarlo. Don Kevin, este tipo de detallitos, al final es un detalle mínimo, pues nos podemos ir a analizar la banda punto por punto de los Sí, beneficios que puede tener el lavado, este tipo de secado, cómo retarda una posible germinación en post cosecha, que es lo que nos está pasando con la la papa papa que viene de importada. Estados Unidos, que no pasa por aire caliente, Sí, básicamente, porque eso lo que hace es afectar la viabilidad de los meristemos que tiene cada uno de los hijos, diríamos, en la ujú, casa de la papa y evitar que brote antes. La papa que viene de Estados Unidos normalmente no, debe venir tratada con un antibrotante que no nos encontramos eso en el supermercado. ¿Qué impacto puede estar teniendo esta competencia desleal al no poder ustedes competir de la misma manera con un producto que no cumple los requisitos para ellos, pero ustedes sí cumplen patentes, caja, permisos ambientales, restricciones de uso de agua, los malos caminos que tenemos nosotros, que le puedo decir de primera mano que en Washington no lo están. sí. Yo fui agrónomo y trabajé en Washington, no en papa, trabajaba en manzanas, pero las papas eran la finca de la par y llegábamos en automóviles a las fincas. Y bueno, y a esto tenemos que agregarle también que los productores allá son extensiones inmensas, ¿verdad? Y tienen, aparte de eso, subsidios por parte del gobierno, cosa que aquí nosotros no tenemos nada cercano a eso. En beneficio o en competencia del LAR, como decís vos, eh, sí, por supuesto que la razón principal es que pueden venir enfermedades que acá nosotros no tenemos, ¿verdad? Como el Zebra Chips, que sí, vos perfectamente lo conoces, tenés conocimiento del tema. Esta bacteria nosotros acá no la tenemos y podría ser muy perjudicial porque no tenemos las herramientas ni el conocimiento de la enfermedad. Aparte de eso, en fronteras más cercanas está la paratriosa, ¿verdad? También que dichosamente acá tampoco la tenemos y sería implicar en otros costos para poder combatir esa plaga que ahorita dichosamente no la tenemos. Y también como beneficio al consumidor es que aquí está consumiendo un producto fresco. Si vos ves, por ejemplo, ahorita en este proceso de lavado, son papas cosechadas de hoy que prácticamente la mayoría hoy mismo va a estar en el mercado.
digamos, a las manos del consumidor. A diferencia de una papa importada que sabemos que ha sido almacenada por no sé cuántos meses, ha tenido tratamientos antibrotantes que sabemos que no son beneficiosos para la salud, a diferencia de que aquí no los usamos. Entonces, Don Kevin, nuestros vecinos en Panamá, con base en una asesoría fitosanitaria que tuvieron, al día de hoy no reciben cebolla de más de 60 días si no viene en frío ujú, y de más de 90 días si viene en frío. Están haciendo un trabajo similar con la papa, por el punto de vista nutricional. Las autoridades del MAC o del MEIC o del Ministerio de Salud han abordado los temas nutricionales con ustedes, ya que ustedes son los que dan la materia prima para nutrir al pueblo. sí, sí. Mira, es un tema complicado porque desgraciadamente el Ministerio de Agricultura en este periodo no ha estado como al lado de los productores, a diferencia de que sí ha estado, sabemos, del lado de varios importadores, ¿verdad? Porque la presión ha sido fuerte. eh, Se dio una eventualidad que nunca la habíamos tenido, de llegar a unos precios exorbitantes, ¿verdad? Que desgraciadamente abrieron el portillo para que esa papa importada ingresara. Sin embargo, después el tema de suplencia de producto en el mercado se reguló y todo siguió abierto a la libre para que importaran como quisieran. Entonces, desgraciadamente eso ha perjudicado bastante el consumo de producto nacional porque muchas de las industrias, principalmente tostadoras, han optado por esa papa importada. Kevin, esta papa importada que ingresa al país de industria afecta directo al consumidor cuando va a mesa. ¿Hay desvío? ¿Se presume que haya desvío? Está, digamos, con evidencia como tal, en documentos no la tenemos, pero sabemos de personas que lo hicieron. eh, Obviamente era un negocio muy lucrativo en ese momento, como te digo, porque la papa llegó a precios que nunca habíamos visto, entonces desviaron ese producto que venía para industria para consumirlo en mesa. Y obviamente sabemos que la calidad jamás es ni siquiera parecida o cercana a lo que nosotros podríamos ofrecerle al consumidor como primera calidad. Esa papa viene únicamente para industria, o sea, es una papa totalmente oscura, una papa fea, si lo vemos así físicamente. Y aparte de eso, nutricionalmente ya al ser almacenada y todo lo demás ha perdido muchas de sus características. Don Kevin, al perder estas características, verse fea, pero además no abordar el tema nutricional, ¿hay alguna acción o acercamiento que haya tenido, principalmente digo Estados Unidos, que es el que recuerdo, pero esto no solo afecta a Estados Unidos? Canadá también nos envía papa, Perú nos envía. ¿Esto directamente se ha abordado con estos países que nos envían esta No, papa? no, no, para nada. No ha sido un tema que jamás hayamos considerado que ellos aborden o que les tome importancia. Ellos no consideran eso importante. ¿Qué comunicación mantiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería con los consumidores y con los productores? Ya que debería ser el puente entre los dos extremos, siendo que la razón nuestra como productores es el consumidor y que le llegue un producto de calidad a un precio justo. Y bueno, yo creo que la información por parte del ministerio hacia el consumidor, a lo que yo he visto, ha sido como únicamente por redes sociales. Hay algunas notas que, que más bien han venido como a querer dejar en mal la parte productiva, ¿verdad? De nosotros como agricultores, de que hemos sido como un poco escépticos a las nuevas tecnologías que están ofreciéndonos, de que estamos totalmente cerrados a tratar con ellos y ha sido todo lo contrario. Hemos tratado de acercarnos, hemos tratado de conversar con ellos, pero por parte del ministro principalmente no ha habido una buena relación, porque él cree que nosotros estamos en contra de él específicamente, y no es de él, sino de la gestión que ha estado realizando o de los procesos que no ha estado supervisando que debería de hacer. Don Kevin, dejamos esto un momento porque vamos a una cápsula informativa de nuestros aliados comerciales, la Unión Médica Nacional, y después continuamos con este tema que quedó muy bien para la segunda parte del programa. Perfecto. Afiliados, desde el primer momento en que reciben la notificación, veríamos que estaríamos dispuestos ya a atenderle. Primeramente con una asesoría
y preguntándole al médico si tiene idea de qué se trata, y si no, tendríamos el acompañamiento a estas indagatorias por parte del Ministerio Público. Estas indagatorias son muy importantes porque acá si el médico va sin una representación de un abogado, se le va a asignar uno. Pero no es lo mismo que venga un abogado especialista de la Unión Médica Nacional con énfasis en procedimientos ya médicos y la experiencia que nosotros tenemos para así abordar estos temas, venir e indicarle en qué momentos puede venir y declarar y qué no. Puede venir y uno indicarle si solamente es como un testigo o como un sospechoso. Bueno, nuevamente continuamos aquí con el segundo bloque del programa. Don Kevin, veníamos viendo el tema de las acciones del ministro y que él no cree que la tecnología, viene a ofrecer tecnología. Otro entrevistado de estos días que tuvimos hace algunos programas nos decía que llegó con mangueras de riego como si fueran la gran tecnología moderna o con drones que van para 10 años ya de estar en el mercado, inclusive con ya más de 10, 12 modelos para la marca principal y no sé, 3, 4 para ya los competidores una vez que se abrió la patente y ya están metidos en esto. Ya China también está Estados Unidos, está Canadá, está la Unión Europea con su propio dron. Son cosas que ya, como sabemos, no son parte de, ya en Costa Rica se usan, tal vez en grandes cultivos o grandes extensiones más que aquí arriba, pero yo ya conozco productores hortícolas que los manejan, igual que piñeros, bananeros y empresas de fumigación por montones. Bueno, nosotros utilizamos dron para fumigar. Bueno, ya aquí tenemos un horticultor más que tiene dron. Ahí es donde yo digo, ¿qué tanto conoce del sector productivo y qué tanto le está colaborando al sector consumidor? Porque productores somos la gran parte del país, pero consumidores somos todos. Correcto. ¿Cómo está gestionando esto el actual Ministerio de Agricultura y qué esperaríamos del futuro Ministerio de Agricultura? Porque estamos a, no sé, un mes y un poquito del cambio y esperamos una nueva designación realmente. Yo me incluyo también. Y ya pasó el periodo electoral, el que haya quedado tiene que irle bien para que nos vaya bien a todos. Correcto, eso es lo que deseamos todos, por supuesto. Mira, este asunto de la tecnología es interesante porque de hecho sí es un medio que viene a beneficiarnos. Lo que pasa es que ocupamos que sea adaptable a las situaciones de cada quien, ¿verdad? No podemos compararnos nosotros con la topografía que tenemos, con la topografía que hay, por ejemplo, en las partes donde se produce banano, ¿verdad? Que son planicies muy grandes, extensiones muy grandes, a comparación de nosotros, donde es una zona montañosa, un relieve bastante quebrado. Entonces, el dron, hablando específicamente del dron, sí funciona. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a las capacidades y a los requerimientos de cada quien. ¿Verdad? No solamente como así, voy a darle un dron, pero y el día de mañana lo estrella porque no supo operarlo o porque la topografía que tenía no era lo más idónea para operarlo o manejarla con dron. Entonces, ahí es donde la tecnología sí funciona, por supuesto que funciona, pero debe ser adaptada a cada situación. Las cintas de goteo, por supuesto que funcionan, ¿verdad? Viene a establecer un mecanismo que es muy apto para regular el tema del racionamiento de agua, y aparte de eso, la nutrición es mucho más específica y más equilibrada para la planta, mucho más directa. Pero si no hay disponibilidad de agua no se puede hacer nada, ¿verdad? No puedo poner yo cintas de goteo si no tengo un reservorio, si no tengo una naciente de agua cercana donde yo pueda tomar el agua, si no tengo los permisos para utilizar esa agua. Entonces, sí, hablar de agricultura 4.0, creo que así es como le están llamando, ¿verdad? Beneficia, pero no es en general. Y no es que nosotros estamos en contra de eso, sino que lo que no queremos es solamente se lo damos y ve a ver usted qué hace. Porque no a todo el mundo le va a funcionar o alguna gente lo utilice una vez y tal vez ve que no tiene la capacitación correcta y lo deja botado. Entonces ya esos medios se perdieron. Que hemos visto que ha pasado muchas veces con unos invernaderos que estuvieron regalando, con otros sistemas que funcionan, pero no hay un seguimiento, no hay un acercamiento para capacitar, para darle esa continuidad
para ver que esos proyectos funcionen. Me decías ahora en beneficio para el consumidor. Por supuesto que si nosotros vamos adaptando estas tecnologías, por ejemplo, con un dron, el uso de agua para fumigar por área se reduce en más de un 100%. Entonces estamos hablando de que hay una menor carga química, por lo menos en el suelo y en las plantas. Aparte de eso, estamos quitando gente que ande fumigando con riesgos a estar en contacto con agroquímicos y estamos utilizando una máquina, ¿verdad? Que es una máquina, no le va a pasar nada más que mantenimiento regular lo que haya que hacerle. Pero como te decía antes, son tecnologías que hay que adaptarlas, son tecnologías que tienen que ser capacitadas, porque si no, eso no va a funcionar, se va a perder. Nuestros amigos de Café del Valle ya utilizan esta tecnología y están metidos de lleno en las planicies del Valle de Occidente para café. Aquí a mí me gustaría tener claro si además de ofrecer este tipo de tecnología al Ministerio de los Drones, me parece que ya lo dejaste claro, pero lo quiero puntualizar, ha dado ese acompañamiento más allá del dron, porque los goteros, me enteré que eran goteros normales, y en esta topografía, si no son autocompensados, no Ajá. te sirve. Sí, sí, correcto. Además de que ver el tipo de descarga, ¿verdad? Porque no todo el tipo de descarga va a funcionar, si es de 1 litro, 2 litros o medio litro por hora. Es que todo ese tipo de cosas no se mencionan cuando dice una cinta de goteo, sí, pero como dices, bueno, si no es autocompensada, entonces resulta que no voy a tener un sistema que sea funcional. No me va a ser rentable al final porque me está fallando en unas áreas y en otras sí. O sea, qué interesante que el día de hoy, en Copey de Dota están instalando un sistema replicando el sistema de riego que hay en Chile para aguacate. Ajá. Con un esfuerzo tremendo trajeron al técnico para que lo viniera a instalar, porque en Costa Rica no había quien lo instalara en aguacate en ese tipo de topografía. Y, Ujú. y eso a pago de los productores. Sí. Y aquí el ministerio viene a tirar el rollo de manguera para que lo pongan como si fuese cualquier cosa. Sí, no te hablan de qué capacidades o no te hablan nada de especificaciones del producto como tal. Demanda hídrica por temporadas Ajá. de la papa en enero, febrero, marzo o en abril, mayo, junio, por decirlo de alguna forma. ¿Cuánto es el requerimiento vitalicio? ¿Cuánto es el requerimiento Mm, para producción? El el manejo mínimo. de las fórmulas para fertilizar y todo eso, porque si no puedes crear todo un desbalance en el Bueno, pero suelo. es que ahí ya vamos con otro tema. Ya no es Ajá. solo la manguera de riego. Exactamente, Ahora es fertirriego. Si exactamente. voy a pasar el fertirriego, ¿qué capacidad necesito? ¿Cuántos kilopascales para poder llevar esto hasta donde tengo? ¿Cuál es mi punto más alto de la finca? ¿Cuál es el más Ujú. bajo? Entonces, esta parte es la que yo siento que es como que nos digan a nosotros, los que estamos aquí, que nos van a dar la camisa de Brasil y los tacos de Sí, sí. Ronaldinho. Y Y sí, ya vamos a jugar como vamos a ellos. jugar como Brasil. Sí, sí. Es exactamente lo que yo me quedo pensando cada vez que escucho esas cosas. Es como que le digan a usted, hacer arroz es agua, sal, aceite, olores Sí, y sí. prenda la olla. Por una de arroz, 2 de agua y listo. Listo, a ver cómo nos sale. Sí, sí. Y sin decirle la variedad del arroz. ¿Qué podríamos esperar en este caso del nuevo ministro? Yo esperaría que se enfoque como se enfoca la Unión Médica Nacional, que es uno de nuestros colaboradores, en sus afiliados y que se enfoque él en los agricultores y en el consumidor, que nuevamente es la razón de la producción. Ujú. Mira, un tema muy importante que creo que se dejó, bueno, creo no, de hecho se dejó de lado en este periodo de este ministro, fueron las mesas de trabajo, ¿verdad? Donde eran mesas donde nos reuníamos como asociaciones de productores, de cebolleros, tomateros, paperos, y nos sentábamos a conversar. ¿Vos te acordás cuando tratábamos temas de importaciones? Ok, manejemos esto, se puede, cómo están los censos, que ni siquiera tenemos censos ahorita para saber si verdaderamente amerita o no importar papa. Ahorita estamos en una sobreproducción de papa y yo no he escuchado que las importaciones estén totalmente cerradas para ayudar a desabastecer el mercado nacional. Entonces creo que uno de los retos principales que podría tomar el ministerio entrante sería eso, como volver a tener ese acercamiento con los productores, esas conversaciones para poder equilibrar la producción, porque ahorita estamos, por así decirlo, a la mano de Dios, ¿verdad? Lo que el de arriba quiera y lo que el ministro se le antoje. Algo muy curioso es que las mesas de trabajo, que eran las comisiones que Las estaban por decreto comisiones. y él derogó inclusive después de que lo denunció penalmente la Corporación Ujú. Hortícola, las comisiones
de papa y cebolla, existió un informe que decía que ahí se tomaban decisiones. Ujú. Yo asistí antes de dirigirlas, no sé, 1 o 2 años, las dirigí por 2 o 3 años, salí y asistí 8 años más y nunca se tomó una decisión porque no es un órgano tomador de decisión, sino recomendativo. Exacto. Esto inició, no con este ministro, sinceramente, inició con Renato Alvarado, el tratar de eliminar este puente de comunicación. Al no tener datos, no pueden tomar decisiones, tampoco fabrican los datos, tampoco hacen los censos. ¿Qué papel creo, qué importancia le das al censo para poder tomar decisiones? Porque yo conozco muchos importadores y ningún importador es tonto. Bueno, Todos para quieren nada. traer todos quieren traer para hacer dinero. Es un negocio muy lucrativo. Yo recuerdo que yo cogía el teléfono, llamaba a otros importadores de Senada y les decía, vean, el censo está así, ay, guárdame uno y me ayudas después, porfa, porque si traigo ahora, saturo esto y me Sí, jodo. sí, sí. Y pasaba lo mismo con los otros. Y esto lo hacíamos con el afán, no de que la papa subiera, pues no iba a subir. No de que el precio cayera, porque tampoco iba a caer con eso, sino de que se mantenga en un precio que sea muy competitivo para Sí. el consumidor y que logre mantener las actividades que están en torno al consumo de papa, ya sean de importación o sean de consumo nacional. El problema para mí es cuando se quieren pagar favores políticos, específicamente con un rubro como este, que al final es de primera mano y todos consumimos. Correcto, sí, sí. El tema de los censos, incluso como organizaciones tratamos de como meterle el hombro ahí al MAC, ¿verdad? Con corporación que se decía que sacábamos el tiempo a algunos productores para ir a visitar fincas y productores y hacer el censo y montarlo y mandarlo al MAG. Y pues tampoco hubo como mucha, no nos dieron como mucha pelota y ellos tampoco están trabajando para hacer eso, pero me imagino que si uno va a preguntarles ahorita van a decir que el censo está por ahí y me imagino que son números al aire, ¿verdad? Porque al menos a nosotros, yo trabajo con mi papá y otro hermano más. Ni a mi papá, ni a Ale, mi hermano, nos han llegado a preguntar o nos han llamado siquiera, porque antes llamaban, para preguntarnos cuántas áreas hay en producción, cuántas áreas en qué ciclo está, nada de eso. Y así como a nosotros hay un montón, por ejemplo, en la zona yo no conozco a nadie que me diga ahorita que lo llamaron o que lo visitaron en la finca para preguntarle sobre los censos de producción. Kevin, yo recuerdo que cuando yo empecé a meterme en esto, por ahí del 2011, el censo lo que decía era el área que había sembrado. Ujú. No hacía diferencia variedad ni No, estado no, fenológico. no, nada más. Entonces no era un abasto real. Sí, Fuimos afinándolo, pasamos por el gobierno, se afinó un poco más, inclusive yo me fui y siguieron haciéndolo mucho más serio de lo que se hizo en mi época. Por cierto, ya era más eficiente, se iba a campo, pero llegó más o menos la mitad del gobierno de Renato Alvarado, Carlos Alvarado, y empezó a hacerse ya por teléfono, ya Ujú. no se venía a finca, sí. empezó a caer la calidad. El no tener esta información, el tener esta información llegó a épocas en las que el 2014 y 2015 solo entraron los contingentes de papa y cebolla. Ujú. Entró cero importación por contingente y no se prohibía la importación. Exacto. Hoy en día tenemos importación altísima, papas a veces nacionales a 100,000 pesos el quintal, pero papas también nacionales a veces a menos del costo. Sí, claro. Como ahorita, por ejemplo. Ahorita estamos por debajo del costo. Y ninguno de los dos momentos beneficia al Y consumidor. no lo sabíamos, porque, por ejemplo, uno como productor, teniendo esa información a mano, uno puede decir, bueno, voy a prepararme, voy a reducir el área de siembra porque sé que viene una producción importante. Entonces, para no salir perjudicado, voy a bajarle un toque a la producción, pero salgo con lo que normalmente ocupo para suplir mis clientes, ¿verdad? A diferencia de que ahorita no se tiene, todo el mundo está a la libre. Digamos, tenemos 2 años que han sido, pues, beneficiosos para el sector papero en cuanto a precios, unos precios rentables. Entonces, la gente se entusiasma, obviamente, pasa en todo, ¿verdad? Se entusiasma y ya quieren aumentar las áreas de siembra y viene ahorita esto, ¿verdad? Donde hay una sobreproducción, el mercado de nosotros es súper sensible, un poquito más de producción que haya y el precio va a tender a la baja, por supuesto. Si tuviéramos esta información de primera mano con censos, pues creo que todo esto se podría regular o uno ya estaría preparado, más preparado, ¿verdad? Y el tema de las importaciones, pues habría cómo defenderse, pero ahorita no hay tema que diga que sí se puede importar, que sí se debe importar porque hay desabasto. Entonces es complicado ese tema. El no manejar la información como la maneja la Unión Médica Nacional, que es nuestro afiliado, nuestro socio,
lo que hace es que se tomen decisiones como palos de ciego. Y en este momento yo creo que se toma por ocurrencias y a los mismos importadores les ha ido mal que han perdido contenedores, me lo han dicho. Sí, sí. Importé, yo no puedo vender eso por debajo del precio, me la juego, al final lo pierdo porque también pierdo la refrigeración de la papa. Porque al venir la papa de ellos con tierra, no la pueden mantener a temperatura ambiente aquí después de que ya venía en un contenedor refrigerado y que se les va a tallar casi que de inmediato. Y esas son las consecuencias que estamos viendo en el supermercado. Exacto. Don Kevin, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le diría usted al nuevo ministro, al nuevo gobierno, a la nueva presidenta, que ya sabemos quién es, para con el sector no solo papero, sino horticultor de este país? Sí, mira, yo creo que el mensaje no solamente por parte mía, sino como hablándote de un todo del sector agropecuario, como decís, creo que lo más importante es que haya un acercamiento. Nosotros como sector no estamos oponiéndonos a que hayan importaciones, porque sabemos que al final de cuentas hay un beneficio en cuanto a suplencia en el mercado para el consumidor siempre y cuando lo amerite, como conversamos hace un momento. Si hay censos que avalen que la producción va a estar por debajo de lo normal y el consumidor se va a ver afectado por una alza de precios, pues eso se puede manejar. También ocupamos que ese mismo acercamiento sea para crear estrategias, incluso para mover mercancías, productos que en algún momento haya una sobreproducción y podamos encontrar alguna ventana para exportar. Eso se puede dar perfectamente, pero no hemos tenido ese acercamiento por parte de administración ahorita actual del gobierno. Y creo que sí, el reto principal es ese, ¿verdad? Tener esa conversación, ese acercamiento, tratar de volver a crear esa comisión de papa y cebolla, que al final de cuentas trabajó muy bien. Como bien vos lo decías, no se prohibió la importación. Lo que hacía era buscar esa conversación de cómo estaba el sector, de qué estaban pidiendo los importadores y llegar a un punto medio. Cosa que ahorita no lo hemos tenido, ¿verdad? Lo que hemos tenido son indiferencias por parte del ministro, que considera que nosotros estamos en contra de él, que estamos derruchándole el piso, pero lo que ocupábamos era que hiciera una administración más equilibrada hacia el sector. Ya hay un gobierno, ya estamos, son los bueyes los que tenemos que arar, y entre mejor le vaya a este gobierno, mejor nos va a ir a todos. Hay que apoyarlo para que salga bien. La actitud nunca ha sido en contra del ministro. El sector ha sido está a abierto. favor del sector. El sector está abierto siempre a recibir, a conversar, a mediar, por supuesto. Entonces ocupamos esa mediación por parte del gobierno también. Pero el sector, yo te digo, francamente, estamos totalmente abiertos a esa conversación, a ese acercamiento, porque como decís vos, si a él le va bien, a nosotros nos va bien, al consumidor le va bien, todo en general está bien. Y eso es lo que todos queremos. Bueno, con este último mensaje, invitándote a tomar un café del Valle ahora después de que cerremos. Excelente. Terminamos el miércoles de hoy y los esperamos el próximo miércoles con un nuevo programa. Muchas gracias. Conexión Vital. Conexión Vital.